Esta mañana tenemos de nuevo nuestra sección de Teocine y además en esta mañana hemos hecho un esfuerzo porque teníamos preparada otra película, pero hemos hecho un esfuerzo por visionar la película se titula Palau y nos relata el inicio del ministerio de Luis Palau. Sabéis que la semana pasada en las noticias ya nos informaron Sergi y Mari de que había fallecido Luis Palau y hemos pensado que era interesante pues comentar esta película que nos relata pues su juventud y cómo empezó él el ministerio de la evangelización, ¿no? Y hemos creído oportuno verla en esta semana y comentarla con todos vosotros. Es una película del año 2019, es bastante moderna y está presentada por él mismo e incluso él participa, no el actor, sino el propio Luis Palau participa en la película, así es que os invitamos a que la veáis y en esta semana pues Candy, como siempre, ahí está, pues la ha visto. ¿Qué tal, Candy? Buenos días. Muy buenos días. Dinos, ¿qué tal? ¿Has visto esa película, no? Sí, la he visto. Bueno, ya cuando Nena y Sergi dieron la noticia, digo, pues es el momento de ver la película, porque ya la habíamos tenido pensado para verla, pero sin ninguna prisa, y ahora sí que nos corrió la prisa y la hemos tenido que ver. Muy bien, pues eso es. Ha sido interesante también conocer la historia un poquito de Luis Palau y cómo él empezó a evangelizar. Dinos, ¿qué pasó en la vida de Palau que nos relatara la película en su niñez? Pues en su niñez, Luis Palau se ve que estaba en un internado y pues lo mandaron a buscar y era porque su padre pues había muerto. Es decir, que fue huérfano siendo un niño. ¿Y el padre de Palau era cristiano? Sí, era cristiano y un buen cristiano, ¿eh? ¿Y siempre lo fue? No, no, no. El padre de Luis Palau se aceptó al Señor después de haberse casado con la madre de Luis Palau, que me parece a mí que ella sí que siempre lo fue, porque era una mujer de fe. Exactamente. Cuéntanos cómo murió el padre de Luis. Pues cuando Luis fue, porque lo mandaron a buscar, su madre le había dicho que su padre había muerto cantando. Estaba cantando alabanzas al Señor. Es decir, que el padre de Luis Palau murió en paz y en comunión con el Señor. ¿Y cuál fue la causa de la muerte? Porque creo que eso es interesante también verlo. Sí, él era constructor de iglesias y se ve que se había ido a trabajar y hacía mucho frío. Entonces, pues pilló una neumonía y ya cuando lo llevaron al médico no hubo tiempo y bueno, de esta enfermedad murió en su casa de neumonía. Además, tenía 34 años, era muy joven. Ahí es interesante que cuando sucede eso, la madre de Luis Palau le comenta que no había habido medicinas por causa de las guerras que había en aquella zona, ¿no? Y es interesante porque podía haber sido algo que amargase la vida de Palau, de Luis, pero no fue así. ¿Cómo era la madre de Luis? Pues era una mujer que era de fe y cuando murió su marido, pues lo pasó bastante mal, ya por el hecho de enviudar joven y creo que tenía 4 hijos. Claro, en la historia se narra más la historia de Luis, entonces lo de los hermanos no lo veo mucho, pero era una mujer que era muy luchadora y tuvo que luchar a salir adelante con sus hijos y aparte tuvo el mejor amigo socio del padre de Luis Palau, los despojó de todo lo que tenían, es decir, que se quedó viuda y sin dinero, no sé, en un país que no había muchas posibilidades para salir adelante. Pero bueno, su fe nunca la abandonó y pudo salir adelante ella con sus hijos. En la película se nos relata esa situación dramática al principio de la película y se nos dice que la familia, creo que incluso lo dice el propio Luis Palau, ¿no? Que la familia salió adelante gracias a la ayuda de amigos y de familiares, ¿no? Para la madre era fácil aceptar esto. No, 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 para ella fue muy difícil porque ella era, ese tema lo tenía que cambiar un poco porque era muy orgullosa y no quería aceptar que nadie la ayudase.
pero no le quedaba de otra, tuvo que aceptar la ayuda de amistades, familiares, para poder salir adelante. Bueno, y centrémonos un poco en la relación que se establece entre madre e hijo, ¿no? ¿Qué pensaba la madre de Luis sobre el futuro de Luis, sobre lo que él haría? Pues la madre de Luis tenía el futuro de Luis más claro que el propio Luis, porque ella sabía que él iba a ser, no sé, como que iba a ser un predicador de masas. Ella lo tenía muy claro desde el principio. Él no lo tenía tan claro, pero ella sí que lo sabía. Bueno, y luego vemos que Luis empieza algunas tareas de evangelización allí mismo en su ciudad donde residía y incluso en su trabajo y finalmente acaba yendo a un seminario en Portland. ¿A quién conoce allí? Pues aquí en Portland él conoce a su esposa. En la peli no se detalla la boda ni nada, pero ahí en Portland conoce a su esposa, Patricia, que durante toda la película le dicen Pat. Sí, es cierto, porque además pues interpreté yo, no sé, ella es estadounidense, ¿no? Y ya, de hecho en muchos ratos de la película hablan en inglés y está subtitulada, así es que la película es en esos dos idiomas. ¿Fue fácil para Luis ir al seminario, Candy? No fue nada fácil porque Luis, claro, siendo huérfano de padre y después consiguió un trabajo en el banco, pues claro, Luis era el sustento de la familia. Entonces él no tenía muy claro lo de ir al seminario, porque claro, es como si dejara a su familia desamparada. Pero aquí vuelvo a la madre lo tenía muy claro y la madre decía que sí que se fuera, que ya el Señor iba a proveer. Y bueno, en ningún momento se ve que han pasado necesidades. Sí, de hecho, recuerdo, no sé si recuerdas la escena en que hablan sobre el llamado, ¿no? De Luis Palau y recuerdo Sí, que sí. además coincide con lo que vimos en la entrevista que le hicieron en Buenas Noticias hace algunas semanas. Así es que, bueno, es interesante ver eso. Muy bien. Eh, para Luis ¿fue fácil obedecer al Señor? No fue nada fácil. Le costó, por lo mismo que decíamos del llamado, él estaba esperando el llamado y la madre le dice, pero es que ya el Señor Jesús lo hizo hace más de 2000 años, que no espere más, que ya el llamado estaba. Entonces no fue fácil obedecer. Bueno, sí que era de fe, pero que le costaba porque dejar a su madre y a sus hermanos sin el sustento, por decirlo de alguna manera. Mm. Y cuéntanos, cuando él está en el seminario, su vida es fácil, ¿cómo les van las cosas? Buah, en el seminario fue un poco duro. Eh, Menos mal que tenía al Señor y tenía a su esposa, porque económicamente lo que le daban para vivir semanalmente era muy poco y el lugar donde vivían tampoco era un lugar muy adecuado, pero bueno, tenía al Señor y aunque a veces se alteraba Luis, pero al final dio sus frutos. Y dinos, cuando terminan el seminario, tanto Luis como Pat son mandados a algún lugar a predicar el Evangelio. Cuéntanos un poco de esto. Sí, son mandados a Cali, Colombia, a predicar. Un lugar que era, en esa época que él fue bastante peligroso y él quería ir, supongo que a Argentina o a otro sitio, pero bueno, el Señor lo mandó allí y bueno, menos mal que su esposa pues y él obedecieron y fueron a Cali. ¿Y qué es lo que pedía Luis en sus oraciones? Él pedía por las iglesias que como que iba a montar, siempre estaba orando usaba unos mapas para orar por los pueblos donde él iba a establecer iglesias. Bueno, donde iba a establecer iglesias el Señor, por medio de él, pero siempre estaba orando porque lo mismo hacía su padre, ¿eh? Aquí vemos que es muy importante lo que nosotros enseñamos a nuestros hijos. Muy bien. Y dinos, ¿cuál fue la primera predicación de Luis en Cali, en Colombia? Pues fue una predicación en la que habían 250.000 personas, me parece a mí. Esto en Colombia, porque en Argentina pues predicó también, pero había muy poquita gente, pero también tuvo sus frutos esa predicación en Argentina, pero en Colombia predicó y estaba haciendo el llamado a todas las personas que estaban ahí y costó porque era un momento de guerra, era un momento bastante peligroso, pero bueno, predicó y evangelizó y todo el mundo se quedó sorprendido. Y dinos, él habla, en una de las predicaciones habla sobre perdonar, ¿no?
Sí, ¿Crees que se pueden curar las heridas sin perdonar a los que nos han hecho daño? no, eso es imposible. Si no perdonamos a los que nos han hecho daño, es imposible que las heridas se curen. Se pueden camuflar, pero curar no. Dime una cosa, Candy, ¿tú crees que todos los que estamos en la iglesia somos perfectos? No, ya quisiéramos, pero no. Bueno. Y cuando Luis ejercía su ministerio, ¿los resultados llegaron rápido? Uy, no, 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 los resultados tardaron en llegar. De hecho, ya te digo, la primera vez que predicó en Argentina, mientras trabajaba en el banco, había una chica que era marxista, bueno, que era Ujú. ahí bastante cañera, digamos. Y cuando estuvo en Colombia, muchos años después, pues esa chica fue donde Luis. Entonces, pues claro, rápido no fueron los resultados. Sí, sí, es muy interesante esa reflexión que se nos hace, ¿no? Esta mujer, María, buscaba a Dios, pero entre medias, pues estuvo ahí entre bueno, el movimiento marxista, que además recuerdo que no hace muchas semanas hablando con Víctor, él nos hablaba también de esto, ¿no? Eh, Dinos que esta mujer finalmente, ¿no? Acude a Luis después de un montón de años buscando del Señor y buscando soluciones pues para una vida vacía al final. ¿Qué le sucedió a esta María por buscar a Dios? Pues uno de sus compañeros le dio semejante paliza que Luis y todo el equipo de Luis, digamos, tuvieron que sacarla de donde estaban y llevarla a esconderla a un lugar, porque claro, la dejó bastante maltrecha, porque como ya no pensaba como ellos, porque de hecho cuando ella fue a ver a Luis, ella no fue a ver a Luis para buscar del Señor, sino para convencer a Luis de que dejara de predicar del Señor, porque la gente cuando creía en Dios como que no era violenta. Y claro, a ellos eso no le iba bien porque ellos querían obtener resultados a la fuerza. Y claro, cuando el compañero se dio cuenta que ella fue a ver a Luis y que la que terminó convencida fue ella, pues no le agradó para nada y le dio una paliza que la dejó bastante mal. Bueno, vamos a dejarlo aquí, Candy. Vamos a dejar que nuestros que los hermanos la vean y que pues disfruten de esta película. ¿Qué reflexiones te ha traído la película? Bueno, he hecho dos reflexiones de la película y una de ellas es que el Señor no nos necesita a nosotros para, para que se haga su obra, pero sí que nos utiliza y en ese trayecto que el Señor nos utiliza a nosotros, pues nosotros también salimos beneficiados. Entonces, es decir, el Señor no lo necesita, el Señor sin nosotros sigue siendo el Señor. Nosotros sin Él no somos nada, pero Él sin nosotros sigue siendo el Señor. Y a otra que he visto es que el Señor cambia nuestros corazones y nos hace ser un ejemplo para las personas que nos rodean. Muy interesantes reflexiones, Candy. Os invitamos a que veáis la película y bueno, las preguntas que hacemos siempre al final. Esta evidentemente está basada en hechos reales, ¿verdad? Está basada en hechos reales. Y es una película cristiana. 100% cristiana. Esta es para nosotros y para los que no son cristianos también, ¿eh? Sí. Y la podemos ver en familia. Definitivamente sí. Esta sí que la podemos ver en familia, no como la que hemos visto últimamente. Muy bien, pues os recomendamos que la veáis en familia y es más, os recomendamos que la veáis si tenéis amistades que no son cristianas, pues que les invitéis a verla. Yo creo que es muy interesante que la podáis ver con ellos. Finalmente, Candy, ¿dónde la podemos ver esta película? Pues esta película la podemos ver en VIX. Aquí hay bastantes películas y aquí podemos ver esta película. Muy bien, pues en esa plataforma VIX, que además es gratuita, pues podéis ver esa película, se titula Palau y nos relata el principio del ministerio de Luis Palau. Hoy pues también por el hecho de que murió hace no muchos días, pues os invitamos a que veáis esta película. Muchas gracias, Candy, por tus comentarios. A vosotros.
no queda nada. Que lo siento mucho. And that's the only time you can consecrate. When the Spirit of God throws you to the cross, don't you hesitate. Have you ever thought of going to seminary? I can't afford it. Returning to California tomorrow. Take my card. Senor Stedman, this is Luis Palau. And the life I now live in the flesh, I live by faith. Fuiste en busca de Dios. ¿Es así? Please. One of these days, you're gonna dig a hole so deep, none of us will be able to pull you out of it. Do you have any idea how this makes me look? Perdón, señor mío. Nadie tiene mayor amor que uno dé su vida por sus amigos. Esto es lo que dijo Jesús en el Evangelio según Juan. Hermanas, hermanos, Jesús está golpeando las puertas de tu vida, de tu corazón, de tu casa. Para todos juntos marchar en un mismo sentir, todas las congregaciones juntas como un solo cuerpo marcharemos hacia la Plaza Bolívar. Y ahora Luis Palau En 3, 2. responde. En estos días he recibido una carta de una señorita que me cuenta su terrible problema. I want to evangelize, Pat. I mean, mass evangelism. God's in it, it'll happen. Billy Graham. Pleasure to meet you, Mr. Graham. He'll preach all around the world one day. I believe it. This is crazy, please. I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ who lives in me. Why do you let little things upset you? I don't know. To succeed, you need a clear vision. You need to be bold. Él nos enseñó que Dios no solo juzga nuestras acciones externas. Hermanos, hermanas, ¿quién está lista transformados por el poder